incluso si tenemos un agua superficial, nosotros vamos a tener una variabilidad de los caudales durante la época del verano o durante la época del invierno. Igual pasa para caudales de agua subterránea, de acuerdo a la bomba que vayamos a estar utilizando, el nivel freático que tengamos. Entonces, esos caudales van a ir hacia el sistema de tratamiento de agua. En principal hay medidores como los que se muestran aquí en la figura. Vamos a estar mencionando algunos otros medidores, algunos que no están ni en esta lista y los que tenemos aquí en esta lista. Dos tipos de medidores vamos a tener nosotros en un sistema de tratamiento de agua: un medidor en tuberías en flujo a presión, en tubería cerrada, o o en canales abiertos, como es el caso de los vertederos, famosos vertederos en V, que son vertederos que ustedes bien utilizaron mucho en los laboratorios de hidráulica, o los vertederos o los canales Parshall que se usan en los sistemas de la entrada del sistema de tratamiento. Normalmente tenemos nosotros estas unidades de medición en las entradas o los inicios de la planta de tratamiento de agua. Bien, ¿qué ventajas nos dan? Bueno, realmente una medición del flujo de masa, de caudal que nosotros tengamos allí, es importante la limpieza de estos sistemas, estos sistemas. Por ejemplo, en este caso, un vertedero triangular puede que se llene de bruscas o basuras o algún elemento que pueda obstruir el medidor. En el caso también de los medidores magnéticos, de medidores electromagnéticos en las tuberías, que puedan tener problemas dentro de la misma línea de tubería. Así que hay que darle un mantenimiento a eso. Bueno, en este caso, por decir algo, este es un equipo, un medidor de caudal, que entonces va dando por vórtice, por rotación. Algunos tienen otros equipos electrónicos en la cual el agua se hace pasar a través de este tubo, y nosotros, esto instalado en una tubería cerrada, podemos determinar cuánto es el caudal que está fluyendo ahí una vez está calibrado su equipo. Un medidor simple que ustedes vieron en los cursos de hidráulica es el tubo de Venturi, ¿sí? En la cual nosotros tenemos una diferencia de presión y una diferencia de velocidades, tanto en la garganta, en el punto A, en la cual, recordando la ecuación de energía, que V cuadrado sobre 2G más P entre gamma más Z debe ser igual a V cuadrado en el punto 2 sobre 2G más V cuadrado más P entre gamma más Z, y la diferencia de velocidades que nosotros tenemos aquí nos da entonces esta diferencia de lectura del manómetro. Y este es el tubo del Venturi. Aquí tenemos cómo determinar entonces la velocidad dada la diferencia de presión, ¿no?, que ustedes derivaron en su curso de hidráulica. Tenemos un factor de corrección y tendríamos, debido a que en el punto S donde se forma la garganta, y normalmente el área es diferente, y tenemos algunos efectos allí, que entonces podemos nosotros utilizar esta ecuación para determinar el caudal allí. P1 menos P2 es la diferencia de que tengamos de presión en los puntos 1 y 2. G es la gravedad, gamma el peso específico, las áreas conocidas donde está el área 1 y el área 2, donde está el venturímetro. Y de aquí podemos, con la diferencia esa de la H, que es la diferencia de presiones, podemos nosotros determinar el caudal. Otro equipo también de medición de flujo son las placas de orificio. Son placas colocadas dentro de la misma tubería,
y con un manómetro diferencial que me lee la presión en el punto 1 y el punto 2, o manómetros que yo puedo leer la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 y la diferencia de presión, y utilizando una ecuación muy similar a la anterior, podemos determinar entonces también cuál es el caudal que está pasando por ahí. Aquí tenemos la ecuación de la placa. Esta, si ustedes ven, es una ecuación muy similar, y que los coeficientes de descarga, el valor de C, va a depender mucho del valor del número de Reynolds. ¿Se acuerdan del número de Reynolds? VD entre nu, entonces de velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática, eso nos da el número de Reynolds. Lo buscamos en esta gráfica y con esto podemos encontrar el valor de C, este valor que vamos a estar ubicando aquí. Ya conocemos o ya sabemos que esto que tenemos en este punto son la diferencia de presión entre gamma, nos da la diferencia de altura, esa que tenemos en la lectura del punto 1, del punto 2 del manómetro, y luego las áreas 2 y área 1, que sería el área antes en el punto 1 y el área en el punto de donde está la placa. Boquilla o tobera. Un inconveniente que tienen estos sistemas es que producen muchas pérdidas, entonces las boquillas o las toberas tratan de minimizar un poco la pérdida y la pérdida de energía, y en la cual tendríamos nosotros poder calcular también cuánto es el caudal. El objetivo de todo esto es determinar el caudal. Aquí tenemos el valor de C, de acuerdo también igual al número de Reynolds, y la expresión del número de C para diferente número de Reynolds, y tendríamos entonces coeficiente de descarga, que es el que vamos a estar utilizando en la ecuación de la boquilla. En estos casos, los medidores de áreas variables, como el caso del rotámetro, el rotámetro es un sistema, un equipo que tiene un flotador, que ustedes, los que hicieron el curso de hidráulica o dieron los laboratorios de hidráulica, allí hay un medidor como este para poder entonces determinar cuánto era el caudal. En realidad lo que él está haciendo es, de acuerdo al material que yo tengo aquí, entonces se mantiene en suspensión de acuerdo al flujo que nosotros tengamos acá, hace pasar este flujo a través de unos espacios y mantiene en suspensión, y nosotros podemos leer aquí en esta varilla graduada cuánto sería el valor, o aquí tenemos una escala, cuánto sería el valor del caudal que está pasando en ese momento. A este tipo de medidores se llama rotámetro. El fluido viene de la parte de abajo hacia la parte superior, hace pasar por este tubo, y él mantiene entonces, de acuerdo al caudal, en estado de suspensión el medidor. Ese tipo de flotador, hay flotadores cilíndricos con bordes salientes, hay cilindros con bordes planos, hay cilindros con bordes también en contraflujo, y dependiendo del material tenemos la densidad, y realmente lo que lo que está haciendo es que el agua está pasando, y por conceptos de impulso momentum, entonces se mantiene con el peso que él tiene, y o sea, aquí tenemos la densidad, y de la forma que tenga, ya eso está establecido allí y ya está calibrado. Por eso que rápidamente ustedes pueden medir ahí el caudal que estaba pasando cuando usted abría la llave del agua.
Esta es la ecuación del rotámetro, dependiendo del tipo de rotámetro que tengamos allí. Este es con los diferentes tipos de rotámetro. Y aquí tenemos la ecuación del mismo rotámetro. Aquí tenemos, este es el valor de C. Fluxómetro de vórtice es una obstrucción que hace que entonces se forme cierto vórtice aquí y el sensor detecta estos vórtices y genera una indicación en el dispositivo. Fluxómetro electromagnético, como en este caso, este es un medidor de flujo en la cual el agua está pasando por esta pequeña tubería y luego entonces este medidor aquí internamente está haciendo viendo el caudal, registrando los valores de caudal. A veces que los equipos tienen internamente, además de medir el caudal, tienen unos sistemas de almacenamiento de información y que luego después ya el usuario lo puede bajar o descargar esos datos. Anterior tenía un equipo electromagnético, este es un equipo ultrasónico. En el caso del ultrasónico, que nosotros tendríamos, en el caso de medidores ultrasónicos, tenemos la tubería, colocamos un equipo que va a enviar un rayo hacia un rayo sónico y luego entonces las diferentes partículas van a emitir, van a devolver el rayo y luego entonces nosotros podemos determinar la velocidad del flujo dependiendo del tiempo en la cual, que tengamos nosotros de respuesta. Hay otros que se usan en opuestos, en la cual envía el sonido hacia el otro y el receptor entonces recibe el sonido y el tiempo que se demora entonces no, debido a la perturbación que nosotros tengamos en el flujo, entonces hace que yo pueda tener resultados. Aquí el concepto está en que esto necesitamos un emisor y un receptor, ¿sí?, en estos tipos de sonda, en la cual miden los cambios de frecuencia por el flujo del fluido. En el caso Doppler, el caso de tránsito, son traductores colocados a ambos lados del flujo y el sonido viaja con una inclinación de 45 grados y en la dirección del fluido. Sí, ahí tenemos estos casos, es como si dice su nombre, un ultrasonido, y entonces vamos a ver cómo determinar la velocidad del flujo. Bueno, sistemas más sencillos como los tubos de Pitot para poder medir velocidades. En estos casos son algunos ejemplos de mediciones de caudal en tubería cerrada. Recordemos que del sistema de las tuberías de la estación de bombeo hacia al inicio, probablemente tengamos que nosotros que estar midiendo los caudales y como ese flujo va a presión, entonces necesitamos una tubería cerrada. Pero una vez ya el caudal entre en un sistema más de flujo a gravedad o a superficie, entonces podemos utilizar los sistemas de medición en flujos en canales. Y para ello hablamos de orificio, que denominamos orificio en una abertura regular que se practica en la pared o en el fondo del recipiente. ¿Se acuerdan cuando hacían la prueba de que tendrían un orificio y podían entonces con la carga de profundidad y podían entonces determinar de alguna forma cuánto era la velocidad con que salía el flujo aquí? Tenemos dos tipos de orificios, los orificios de pared delgada y los orificios de pared gruesa. La pared delgada se considera como el espesor es menor de un medio del diámetro
del orificio. Este es punto 5A, hay otros autores que hablan de punto 67A, así que está entre punto 5 y punto 67. Sin embargo, cuando el valor de ese espesor de la pared es mayor de 3 veces el diámetro, entonces estamos hablando de que es un elemento de pared gruesa. La diferencia está en el tipo de fluido y el tipo de salida del flujo, realmente producto de la contracción que se da en la misma salida. Es decir, usted tiene el fluido, no le va a salir en una forma así de recto. Entonces, hace una forma como asemejando a una tobera en esta sección que tenemos nosotros aquí. Entonces, el cálculo del caudal, de acuerdo a este tipo de elementos de una tobera, perdón, de un elemento, de un orificio de pared delgada o de pared gruesa, realmente va a estar, recordamos, por la ecuación de Bernoulli, ¿sí? H es igual a la presión atmosférica que hay en el punto A entre gamma más V, la velocidad del flujo aquí, cuadrado entre 2G, que va a ser igual a 0 porque estamos utilizando el nivel de referencia, el mismo lugar, el mismo punto, más la presión atmosférica en este punto, que va a ser igual a la punto que vemos allá, más la velocidad que sale el fluido aquí, que es la velocidad en el punto C. ¿Sí? Entonces, conocemos que esta presión atmosférica es igual a la presión atmosférica que hay en estos puntos, por lo tanto son iguales y se cancelan. Y la velocidad en el punto A, asumiendo que este es un estanque infinitamente grande y que estos niveles no bajan, no reducen sustanciosamente, entonces se considera como cero. Velocidad de estancamiento es decir que la velocidad es nula. Entonces, despegando de aquí, tendríamos que la velocidad en el punto C va a ser igual a raíz de 2GH. O sea, la altura, que es el nivel del agua que tenemos antes del del orificio, y el nivel a la salida del orificio. Y luego, entonces, ya tendríamos que multiplicar de acuerdo a cómo se comporta este orificio, nosotros entonces calculamos el coeficiente C. A veces se hace los cálculos del coeficiente C utilizando también la ecuación de dinámica de movimiento rectilíneo uniforme y determinamos entonces la distancia Y y X que cae el fluido y podemos determinar entonces cuánto es la velocidad igual en este punto y hacer una corrección o una verificación con la ecuación C Profe, del vertedero, ¿sí? una pregunta. ¿Usted está considerando allí que es un estanque inmenso, o sea, grande? O sea, no hay velocidad, pero se podría dar el caso de que haya una velocidad de entrada y haya una pérdida por el choque con la pared. Una En pérdida de realidad, velocidad en ese sí, punto. en realidad lo que se trata si se utiliza este tipo de vertedero, realmente es minimizar ese efecto que estás mencionando. O sea, es decir, evitar lo máximo ese flujo que está mencionando del flujo que está en llegada, porque lo que me imagino que me estás preguntando es por el flujo que llega a esta zona, ¿verdad? Entonces, lo que se trata de tener para yo poder tratar de determinar o utilizar este tipo de elementos en este sistema, es que aquí exista un flujo
tranquilo, puede decir que no tengamos velocidades, así que no tengamos carga de velocidad en este sistema, porque ya sería otro tipo de efecto. Ya no podríamos aplicar lo que estamos hablando ahora mismo, porque lo que nosotros queremos realmente es que yo tengo aquí ahora mismo, conozco el nivel de agua que tengo en la caída en la salida. Con esta caída, con esta salida, yo tengo directamente ya la velocidad C, ¿verdad? Entonces, para calcular el caudal, yo necesito, el caudal es igual a V por A. Entonces, A es el área que tiene el orificio. Sin embargo, esa área se ve afectada por ese coeficiente C de contracción que hace que el área sea más pequeño. Entonces, si nosotros consideramos velocidades que están entrando aquí, ya no vamos a poder utilizar estos mismos conceptos, ya sería otro tipo de elementos que pudiéramos estar utilizando allí. Prácticamente como los que voy a seguir hablando, que son los vertederos de pared delgada o pared gruesa, que sí que inclusive tienes una velocidad de aproximación o una carga de aproximación que se mantiene, que se trata de mantener casi estable, pues. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, profe. Sí, mire, los vertederos de pared delgada ya sí tendríamos nosotros, siempre más esa raya, nosotros tendríamos ahora, y lo vamos a mostrar allí, ya un flujo que va llegando al sistema, y que sí es cierto que aquí hay choque. Aquí lo que ocurre es que la carga de la carga que va hacia el vertedero se toma a una distancia y que está establecido, porque cuando llegamos encima del mismo vertedero o sobre el vertedero, aquí se forma, hay una curvatura en la cual esto trata de buscar o se forma lo que se conoce como la Y crítica. ¿Sí? Y entonces, para los medidores de flujo, el medidor de altura o el medidor de nivel se toma cuando esta carga está antes del mismo, tiene una distancia, normalmente la misma altura que tiene del vertedero. Entonces se toma este nivel en la cual los flujos se esperan de que tengan una velocidad uniforme, y que cuando ya entra en esta zona de acá, ya vamos a tomar que va a haber un cambio en la dirección del flujo, porque todas las partículas van a querer salir por esta zona. Entonces, aquí tendríamos si nosotros usamos un tipo de trazador aquí, nosotros podemos tratar de ver que estos fluidos se van moviendo hacia esta zona. Sin embargo, cuando ya llega a la parte en la cual entra donde está la lámina, ya por encima del vertedero, ya las velocidades cambian allí. Bien, la pared, una forma muy sencilla, son vertederos que es una obstrucción. Es una obstrucción que usted le hace en el canal para que el fluido retroceda un poco hacia atrás y fluya sobre o a través de ella. Es decir, aquí tenemos el vertedero en la cual esto era un canal. Yo le he colocado esta obstrucción y este nivel se ha levantado el nivel para que la carga que inicialmente yo tenía aquí se eleva, se hace un poco, se levanta, y ella hace pasar el fluido, o el fluido se hace pasar por encima de él. Entonces, este valor de H que está aquí, esta es la carga que nosotros vamos a estar midiendo de flujo en el vertedero. No se mide directamente por encima del vertedero, porque ya les acabo de explicar que aquí se forma una curvatura y que entonces
las alturas, eso va a ser diferente. Entonces se hace a una medida prácticamente, hay una distancia que uno trata de ver de acuerdo a la misma obstrucción que uno coloca y se hace atrás, y en ese lugar podemos tener ese mismo nivel. Es decir, yo tengo esta altura P y tengo esta altura H, y la diferencia entre este valor de H y este P me da esta altura H, que es la que yo utilizo para las ecuaciones del vertedero. Recordemos que este vertedero también yo necesito, por la forma que tenga, calibrarlo. Si es un vertedero de pared gruesa, como en este caso, como estos tipos de cimacios, de Krieger o cimacios, que son vertederos en la cual estos son paredes gruesas, o como estos que están acá, que ustedes pudieron ver en el laboratorio cuando tenían el flujo en canales. Entonces, diferentes obstrucciones hace que yo tenga siempre va a tratar de buscar valor de Y crítica en estos puntos, que va a tener este cambio de pendiente. Entonces, y aquí también tenemos un cambio y que igual hace bajada del sistema. Bien, aquí tenemos igual cuando el espesor de estas paredes es menor de 0.5, también hay autores de 0.67 de H, entonces sería de pared delgada. Es fácil de determinar. Entonces, si el valor es de 3 veces H, eso significa de que estamos hablando de una pared gruesa, que son vertederos que son muy diferentes. ¿Cuáles son las terminologías que se utilizan en el asunto de vertedero? Primero, hay vertederos estrangulados o vertederos que, como en este caso, hay vertederos que tienen el flujo, por decir, voy a ponerlo aquí al lado, que pudiera ser una tabla o un elemento que yo coloco y hago la obstrucción y todo el fluido va a pasar entonces por aquí encima, ¿sí? Que no tiene ninguna contracción o ningún estrangulamiento, o estos que están aquí que tienen una contracción. Estos vertederos con una contracción tienen ciertas ecuaciones que están dentro de lo que están en los libros. Aquí están los valores de L igual a entonces la distancia en la cual yo mido el caudal, o sea, mido la altura que es la carga sobre el vertedero. Entonces 5 veces H. Entonces que 5 veces esta altura. Hay autores que entonces, si yo tengo esta altura, yo debería medir esto a 5 veces esta altura. Darme de allí antes que el flujo va hacia allá. Aquí el flujo viene de frente. Yo tendría aquí, sería la cresta del vertedero. Entonces tengo la longitud de la cresta del vertedero, tengo el ancho del canal, la carga del vertedero, que es el valor de H, la carga sobre la cresta del vertedero, que es la carga que está en este punto, P, o la altura o la cota de la cresta, que es la altura que tenemos aquí en el vertedero, y la E, la espesor del pared de vertedero, y H, espesor de la lámina de agua, aguas arriba, que es todo el nivel de agua que yo tenga. Hay equipos que utilizan vertederos y medidores ultrasónicos. El ultrasónico para medir la altura, es decir, se colocan medidores ultrasónicos en la parte de aquí, de este lugar, y lo que ese medidor ultrasónico me está midiendo entonces cuál es la distancia que hay entre este punto y el punto que es el punto del sensor. Conocido la altura que hay entre este punto y el nivel del piso, entonces al conocer esta distancia por diferencia ya yo sé
cuánto es la carga que tengo yo aquí. Y conocido la geometría, entonces tendría directamente cuánto es eso. ¿Por qué a veces se coloca este tipo de elementos fuera? Porque si hay algún nivel más alto, entonces no pueda perturbar ese sistema de medidores de ultrasónicos, de medidores de altura. Porque también hay otros medidores que son piezómetros, que se colocan en el fondo, o se colocan en una tubería forrada y en el fondo, en la cual me está midiendo ese piezómetro, me da esta profundidad. O sea, los equipos de piezómetro o piezómetro, lo que están midiendo es P entre gamma, que es igual a H. ¿Sí? Así que tenemos los piezómetros. Con los piezómetros o los medidores ultrasónicos, lo que yo quiero es medir la altura. ¿Cuál es la idea de medir la altura? Ya conocida la ecuación del vertedero, entonces tendríamos nosotros el caudal. Ya nada más con medir la altura tendríamos el caudal y podríamos nosotros saber entonces cuánto es el caudal. El objetivo de esto, bueno, si nosotros vamos a dosificar químicos o vamos a ver cuánto es la producción de agua o cuánto es el agua que tenemos que pasar por el sistema de tratamiento de agua, depende entonces de la medición correcta del caudal. Aquí tenemos un vertedero triangular, que es una de las formas que tiene el vertedero. Hay vertederos rectangulares, triangulares, trapezoidales. Hay diferentes tipos de vertederos. Y en este caso, un vertedero triangular normalmente se utiliza un vertedero con un ángulo de alfa de 90, perdón, este ángulo de 45 o un ángulo aquí total de 90 grados para medir caudales bajos. O sea, es decir, caudales que tienen, o sea, caudales muy bajitos y que entonces pueda yo tener una lámina pequeña aquí para poder establecer entonces ese caudal. Otros medidores utilizados en un sistema de tratamiento de agua y que le vamos todos los medidores anteriores, ustedes tienen conocimiento de ellos y si no, repasen lo de su curso de hidráulica. Fueron muy bien vistos dentro de los medidores de flujo en canales, los de vertederos, de pared delgada, pared ancha. Otro sistema que igual también mide los niveles y que utiliza ciertos conceptos de estrangulamiento del flujo son los aforadores Parshall. ¿Sí? El Ralph Parshall, viendo la dificultad de medición de caudales en ríos, y bueno, esto se aplica también en cualquier tipo de canales, entonces desarrolló un instrumento que era capaz de medir el paso del flujo mediante una relación del calado, es decir, utilizando casi los mismos conceptos que estábamos viendo anteriormente. Entonces, para la fabricación de estos medidores, entonces se utilizan diferentes materiales como estos que son de aluminio o materiales de concreto, en la cual este medidor al canal va llegando al sistema y luego hay por una geometría que tiene en la entrada y unas en la salida y unas contracciones hace que el flujo entonces haga una cierta caída y yo pueda medir entonces cuánto es ese flujo. Realmente ese diseño se basa en la garganta. Es decir, de acuerdo al caudal que yo tenga o quiera medir, entonces se da más ancho o menos ancho esta garganta.
Aquí tenemos otra vista del caudal de este tipo de aforadores. Está constituido por una sección de convergencia y una de divergencia. La convergencia es en la entrada del flujo. Aquí el flujo viene de aquí hacia acá. En esta entrada se llama la convergencia. La garganta, el espacio angosto, el espacio angosto donde probablemente estemos allí colocando el medidor. ¿Sí? Entonces, y al final tenemos la divergencia. Aquí tenemos la garganta, aquí tenemos en la entrada, igual como si tuviéramos una contracción aquí o un elemento como el vertedero. Él hace, por la forma que él tiene, hace entonces busca el valor de Y crítica, de la energía máxima, y entonces tendríamos aquí la aproximación o el canal de aproximación o el canal que nosotros tenemos, y cuando se diseña y construye este tipo de elementos dentro del sistema, lo que tenemos nosotros es conocer cuál es el caudal que tengamos de aproximación, y conocido este caudal podemos determinar este valor de W, y ya el resto de la geometría sale, se tiene establecido. Entonces, tiene dos utilidades los tipos de canaleta parcial como esta. Una me sirve en este sitio para medir el nivel de agua y puedo determinar entonces cuál es el caudal. Y lo otro es que posterior de debido al cambio de pendiente que nosotros tenemos aquí, se forma una pequeña turbulencia, que es un salto hidráulico, en la cual se aprovecha para inyectar los coagulantes. Así que ya tiene doble funcionalidad ese sistema de canaletas parchas, en la cual aquí medimos la velocidad, medimos la altura o el nivel, y con ese nivel calculamos el caudal, y acá en este otro punto añadimos los coagulantes. Añadir el coagulante en el salto hidráulico, se produce una pérdida y una turbulencia, o sea, producto de la turbulencia se hace una pérdida de energía, y luego entonces tendríamos allí la mezcla rápida. ¿Sí? Aquí tenemos entonces los pozos laterales que se pueden ubicar. ¿Sí? Aquí estos pozos tienen un nivel al lado, y aquí, debido a que este flujo, aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos el flujo. Entonces esta persona lo que va a hacer es medir aquí directamente, pero en un sistema que yo pueda colocar aquí, yo normalmente un sistema que yo pueda medir nivel, entonces yo no puedo medir el nivel aquí muy fácilmente, y lo que se hace es que el nivel, en vez de medirlo en este lugar, se mide en un pozo de amortiguamiento que se construye o se coloca al lado. En este caso, aquí tenemos dos pozos de amortiguamiento, y que sería que aquí tendríamos en estos pozos el agua. Esta es una vista de planta, esta es una vista de perfil. En esta vista de perfil el agua va a entrar por aquí y mantiene, por el concepto de vasos comunicantes, el nivel del agua de este punto a igualito al nivel del agua de este otro punto. En esta otra vista de canaletas parcial, se hace un corte aquí en esta sección. Entonces tendríamos este pozo, que tendríamos que el nivel de ese no varía tan bruscamente producto del cambio de flujo que se experimente dentro del sistema o de la canaleta parcial. Aquí tendríamos entonces cuánto es el caudal de acuerdo al ancho que yo tenga en metros. Si yo tengo, bueno,
aquí tendríamos un ancho de garganta de 25.4 milímetros. Entonces, el caudal en litros por segundo, de acuerdo a la altura que yo tenga, entonces tendríamos el caudal medido, el caudal calculado. Si el ancho tiene 1,21 m, entonces tendríamos, con esta ecuación, podríamos, al determinar el valor de HA, podríamos determinar el caudal. Entonces, si yo tengo el caudal que yo voy a esperar, o un rango de caudales que voy a esperar, entonces con este yo pudiera decir, bueno, con este rango de caudal puedo tener con un vertedero con 3 metros, con 2 metros, con 1 metro, puedo tener entonces una altura de tanto, y con eso entonces, esto acuérdense que es el ancho de la garganta del canal de taparcha. Y esto que está aquí, que estamos hablando, es el caudal que va a medir eso de acuerdo al valor de HA. El valor de HA es esto que tenemos aquí, ¿no? Acuérdense que ahora estamos ya en etapa de diseño. Si yo quiero diseñar entonces esto, yo tendría que tener caudal. Con ese caudal tengo una velocidad de aproximación en mi canal, que la velocidad mínima de 0.5, 0.6 metros por segundo, para evitar de que se me queden sedimentos o se me forme sedimento dentro del canal. Entonces, con esa velocidad en el canal y de aproximación y con el caudal, yo puedo tener entonces un área que va a ser entonces el ancho multiplicado por la profundidad de ese canal. Entonces, esos canales tampoco van a ser muy anchos para que yo no pueda tener esos canales. Este canal que está aquí no va a ser ancho y poco profundo, ni tampoco van a ser profundo y poco ancho. Entonces, esos canales, el diseñador entonces establece cuál es el valor más o menos que pudiera hacer. Por práctica, como esto puede que se llene de sedimento con todo y que las velocidades que estamos tratando de diseñar deban ser mayor de esa, típicamente se espera de que este ancho que está aquí pueda permitir que una persona entre allí. Si usted coloca en un canal como este, una persona probablemente no va a poder entrar aquí, se va a quedar atorada en este tipo de canal, o está muy profundo para poder ingresar allí y salir fácilmente sin utilizar otro material. Entonces, tenemos que tener claro de cuál puede ser el ancho ese, 45 a 60 centímetros normalmente. Entonces, para que no, ya más adelante vamos a ir viendo algunas recomendaciones, no necesariamente que es obligatorio, sino que es algunas recomendaciones. Al tener ese canal de aproximación nos da directamente este valor, pero que nosotros tenemos que ajustar de acuerdo a la garganta que hemos seleccionado, porque así mismo vamos a nosotros tener este es el canal de convergencia hacia el sistema del canal de parche. Aquí tenemos las diferentes. Ustedes ven aquí que hay letras A, F, G, D, E, W. Entonces, eso representa estos valores que están aquí. Este es la W. Aquí está en pulgadas y aquí en centímetros. Y estas unidades que están aquí están en milímetros. A ver. 16. Sí. Este es 16 milímetros. 16 centímetros. Centímetros es lo que las unidades de medida que están en estos valores que están aquí.
Todo esto están en centímetros y esto están en pulgadas, pero es decir que una canaleta de un pie tiene 30.5 centímetros, tiene un valor de A de 137 y lo que estábamos hablando, ese 137.2 es este valor o esta distancia que está aquí. Entonces, usted, conocido cuál es la W que usted va a tener aquí, digo, cuál es el caudal que usted espera, entonces usted establece su W y con esa W, entonces aquí se viene y determina entonces el resto de la geometría que nosotros estamos utilizando. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Sí, profe. Es que dígame. no, la parte de la W, ¿cómo era que se escogía la W? La W es la garganta, el ancho, que son estas dos primeras columnas que están aquí. ¿Sí? Entonces, imaginémonos, y la W aquí es este valor que está aquí. ¿Sí? Supongamos que yo tuviera un caudal de 4 metros cúbicos por hora. Vamos a Ok. suponer un caudal de 4 metros cúbicos por hora. Cuando yo transformo eso a metros cúbicos por segundo, entonces busco aquí o tengo mis caudales que están en esta zona y despejo entonces ese valor de HA. Acuérdense que ¿qué representa ese valor de HA? Este nivel de agua que está aquí. ¿Eh? Entonces, y recuerden que ese valor de HA está dentro de un canal ya. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como ese valor de HA está dentro del canal, entonces es un caudal que ya yo acabo de mencionar que tiene 4 metros cúbicos por hora que va a llegar a esta sección. Entonces, ese canal va a llegar tanto a esta sección como a esta D, como a este valor de HA. Entonces, yo ahora aquí, yo lo que tengo que hacer el match de cuál de todas estas me da. Pueden ser tres, pueden ser dos. Cuidado, si yo digo 8, puede ser varios, 8 metros cúbicos por hora, puede ser varios de estos que me pueden. Si yo agarro este 8 y los despejo de esta ecuación, me va a dar un valor de HA. Yo puedo despejar con todos, pero ese valor de ese caudal realmente me va a gobernar es, bueno, ¿cuánto va a ser este valor de HA? Puede ser bajito como 1 milímetro o 3 milímetros por aquí, que no lo va a poder usted medir, o altísimo, que usted pueda tener 2 metros de agua. Entonces usted dice, bueno, 2 metros de agua, me va a salir un canal como los que dibujé yo hace un rato. ¿Dónde está? Aquí está. Como estos caudales, estos canales que están aquí. Entonces que me va a quedar profundo y angostito. O cuando yo digo 1 milímetro, 3 milímetros o 2 centímetros, entonces tengo un canal ancho, ¿sí? Y que con una lámina de agua muy pequeña. Entonces, esto realmente lo que yo necesito es tratar de buscar una altura que puede ser de 30 a 45 centímetros, 20, 30 centímetros, en la cual, si ustedes ven las personas que están aquí, ese midiendo allí, ahí puede estar pasando como 7, 8 metros cúbicos por hora. Y no son canales tan grandes. Entonces, lo que quiero mostrarle a ustedes que en estos momentos, como es diseño, ustedes lo que tienen que de aquí para adelante es cumplir con que lo que usted va a construir o lo que va a diseñar, aquí está su primer elemento para diseñar en un sistema de tratamiento de agua, que es el elemento que va a medir el flujo. Si es este tipo o vertedero, entonces
este elemento, usted tiene lo que va a ver con sus ecuaciones que usted tiene aquí de caudal, a buscar ese valor de HA, y usted con este valor, usted va a definir, entonces usted dice, bueno, la garganta que vamos a utilizar es de 60 centímetros. Algo que les recomiendo, en realidad, es que los caudales que usted tiene, recuerden que esos caudales, hay un caudal máximo y un caudal mínimo. Y entonces usted siempre va a dejar una altura por encima esto va a tener una altura un poquito mayor para poder darle flexibilidad a que esto pueda subir un poco, ¿sí?, de este nivel que es el promedio, que es el que siempre va a estar midiendo. Recordemos que en la época del verano usted va a tener un valor de flujo, en la época del invierno va a tener otro valor de flujo, por lo tanto entonces estos valores son, mire, ustedes están viendo aquí, usted tiene como 30 centímetros, 20 centímetros de diferencia, no sé si lo ven, que entre el nivel del agua y la parte superior. Así que con una descarga libre, la única medida de carga necesaria es el valor de HA, lo que se toma en la sección convergente, que está en la entrada. En esta posición se puede medir el tirante de agua con una regla, o se instala a la pared una escala para la lectura, o se coloca un pozo de amortiguamiento en la cual usted tendrían allí las medidas en una forma automática. La ventaja de estos medidores, que son fáciles de construir, se pueden construir un sistema monolítico allí de concreto, son bajo costo de ejecución. Lo que usted necesita ahí, o medir con una regla o colocar un linímetro, o bueno, ya si quiere más sofisticado, ya usted coloca entonces un piezómetro en el pozo lateral. No hay sobreelevación del fondo, así que inclusive es a la inversa, el fondo se hace más hacia abajo. No hay peligro de formación de depósitos debido a la materia en suspensión. En realidad no se deposita nada allí debido a que se genera esa turbulencia y eso limpia inmediatamente cualquier sólido que se vaya a quedar sedimentado allí. Hay veces que hay quienes colocan rejillas antes de la llegada de ese punto, pero antes de la misma canaleta parcial, algunas rejillas para evitar que se tenga flujo allí se tenga que partículas más grandes se queden dentro del sistema. Estos sistemas de canaletas de medidores parciales se pueden utilizar tanto para agua potable como para aguas residuales. A veces se usan más en aguas residuales por el tipo de agua que va entrando. Por ejemplo, yo lo he visto en canaletas parciales en mataderos, ¿sí?, que llevan sangre y eso se van arrastrados allí en ese tipo de canaletas. Flujo grande, ¿no? Habilidad de soportar sumergencias elevadas sin alterar el caudal, es decir, que el caudal sea tan alto que el resalto hidráulico no se forma allí, que se forma más adelante. Los medidores Parshall, hay variados tamaños y ya han sido ensayados y ya están lo que ustedes tienen allí en el esquema. Pueden ser empleados de diversos materiales, han sido de metal, de madera, en campo es fácil cuando se construye y son de metal y se llevan porque se transportan fácilmente.
Las ecuaciones igualitas para, que se utilizan para vertederos, Q es igual a K, H elevado a la N, donde N es igual a 3 medios y el valor de coeficiente K depende mucho del ancho. Entonces, aquí hay otras ecuaciones que es muy similar a la anterior. Y tenemos también los valores de K en unidades inglesas para el caudal de lo que vimos hace un rato. Hay otros autores que establecen entonces ya datos experimentales de ellos, en la cual tendríamos que el caudal en metros cúbicos por segundo igual a 2.2 W, que es el ancho de la garganta, multiplicado por HA, que es la carga. Así que si ya tenemos el valor de HA, podemos rápidamente calcular el caudal. Aquí tendríamos con las ecuaciones anteriores, por decir algo, si yo tengo un caudal, que aquí está lo que quería prácticamente mencionar hace un rato, si yo tengo un caudal de 100 litros por segundo, ¿sí? Yo pudiera utilizando un canal, una canaleta Parshall con 6 pulgadas de ancho, ¿sí? O una canaleta Parshall de probablemente 3 pulgadas de ancho. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a utilizar un número que tengamos que podamos ver a los dos. Vamos, 100, supongamos que estuviéramos hasta por acá. Si yo utilizo una canaleta Parshall para un caudal de 100 litros por segundo y con un ancho de 6 pulgadas de la W, entonces la H que yo voy a estar midiendo está entre 40 a 45 centímetros. Sin embargo, si utilizo una W de 3 pulgadas, entonces mi H va a estar midiendo entre 70, un poquito más allá de los 70 centímetros. Eso era lo que trataba de explicar hace un rato, en la cual si yo tengo una W, me va a quedar un ancho o más angosto y alto, como en el caso de 3 pulgadas con 70 centímetros, o de más ancho, porque también hay otros medidores, aunque aquí nada más está el ejemplo de estos dos. Si yo hago la ecuación o hago la gráfica con el resto que tenía allí, probablemente yo pueda que tenga unos valores por aquí, que sería, supongamos, una W de 14 o 20 pulgadas y que tendría entonces una H de 10 centímetros. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, tenemos el concepto. Lo que pasa es que como es diseño, es como similar a cuando ustedes diseñan una viga y yo le doy las dimensiones. Ustedes pueden coger barras, un montón de barras número 2, número 4, número 6 o poquitas barras número 8, pero o un miembro hecho de acero. Entonces, hay que ver cuál es el momento, o sea, cuando tengamos muchas barras, cuál es el momento que nosotros le decimos, bueno, hasta aquí ya puedo llegar con eso porque ya después no cabe más nada. No me cabe la piedra, no me cabe el concreto, no me cabe nada. Entonces, aquí igual, ¿sí? No, tenemos que buscar entonces cuál es la geometría óptima para poder nosotros tener el sistema y más en este caso que está al inicio, porque este es lo primero que nosotros vamos a tener en un sistema de tratamiento de agua. A pesar que podamos que tengamos otros elementos que vamos a tener más adelante, que son sistemas preliminares, como son las rejillas. En las rejillas, luego después que pasen las rejillas, puede que entre entonces en un canal y posteriormente tengamos un medidor. Y en este medidor tengamos o un vertedero o un canal Parshall o un elemento que puedan ver, si el caudal es bien pequeño, un orificio, pero es un poquito complicado cuando tenemos el flujo en canales abiertos. ¿Preguntas?
Esto último realmente era una comparación en sensores de flujo, diferentes sensores. Pregunta. Bien, vamos a seguir. Bien, veamos entonces algo antes que acuérdense el de, no, ya estamos a qué hora es ahora mismo. Las 10:20. 10:20. Estén atentos al asunto del quiz. ¿Sí? Recuerden que hay quiz a las 10:30. Entonces, bien, vamos a ver rapidito esto para ya entonces en la próxima clase ya entrar más de lleno sobre partes de los elementos que componen el sistema de tratamiento. Sí, los primeros conceptos son procesos, operaciones unitarias. Una vez que ya nosotros hemos tenido el medidor del caudal, vamos a entrar en dos conceptos. Uno que se llama procesos unitarios y otro que son operaciones unitarias. Sin embargo, muchas veces se utilizan indistintamente en qué es un proceso, qué es una operación unitaria. Sin embargo, vamos a ver que la operación unitaria se refiere al tratamiento físico, en donde las fuerzas físicas son las que actúan de manera predominante, es decir, la gravedad. La gravedad, separación, esos son el desbaste, esas son las que trabajan en este caso. Y en los procesos unitarios, los procesos es un tratamiento químico o biológico, en la cual se ocurren reacciones. Las reacciones que hemos estado conversando de mucho tiempo anteriormente. Por ejemplo, lo que es coagulación. La coagulación es un proceso unitario. Sin embargo, cuando ya después de la coagulación viene la sedimentación, y la sedimentación va a ser entonces una operación unitaria, porque es la gravedad la que va a arrastrar las partículas y las va a llevar al fondo. Entonces, tenemos que estar claro que la operación unitaria es un tratamiento físico y el proceso unitario es un tratamiento químico o biológico. Principalmente nosotros vamos a estar viendo en esta parte del curso tratamiento, realmente procesos unitarios en la cual se llevan tratamientos químicos. En la segunda parte del curso también está la absorción por carbón activado, intercambio iónico, el proceso de desinfección, todo eso son procesos unitarios. Dentro de lo que son los procesos y las operaciones unitarias en un sistema de tratamiento, vamos a estar viendo las que están mostrándose en estos momentos. No sé si están ahí ahora mismo, que es el cribado o las rejillas. La rejilla, lo que yo quiero es evitar que entren partículas. ¿Sí? Entren partículas muy grandes y me vayan a perturbar los equipos que yo voy a tener. También tenemos aireación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Entonces, esta es la entrada al sistema de tratamiento de agua potable de Chilibre, y que en la próxima clase nosotros vamos a comenzar aquí a ver lo que es el proceso de coagulación. En
en el proceso de coagulación, vamos a tratar de ver un poco más o entrar un poquito más en la parte de ese proceso químico, ¿sí? Que no es una operación unitaria. La operación unitaria va a ser aquí, la llegada del agua cae en esta tina y aquí se hace una gran turbulencia y aquí se añaden los químicos. Esto es la parte de la mezcla rápida que ustedes hicieron dentro del curso o el laboratorio. El curso de mediciones ambientales o la parte del laboratorio. ¿Sí? Vamos a dejarlo aquí hasta aquí para que entonces puedan hacer el quiz que debe estar dentro de como 5 minutos. Si hay más algún comentario, entonces la próxima clase vemos esto. Esto ya está dentro del eCampus, así que pueden entonces ir revisando para poder ir viendo esto. Aquí estoy. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Todo bien. Profe, ese último PPT, ¿cómo se llama en el campus? Proceso, yo creo que se llama proceso y coagulación. Si no está, yo lo subo.